Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 13. Había una parte de Dumbledore que se sentía culpable cuando invitó a Iris Potter a su oficina para discutir más a fondo qué hacer con sus parientes, y miró en su mente para ver qué había pasado con su cicatriz. Era información que ella nunca habría divulgado voluntariamente. Tenía toda la intención de cumplir su promesa de no hablar nunca de ello, pero no estaba preparada para defender su mente contra él, y el evento aún estaba fresco en sus pensamientos. Ella ni siquiera se dio cuenta de la intrusión cuando sus brillantes ojos azules la miraron de un verde vivo. Decir que estaba sorprendido por lo que vio era quedarse corto. En más de una forma, lo que hizo Shiro Bonilla debería haber sido imposible. Un milagro que va más allá de quitar el fragmento del alma de Voldemort y sanar la cicatriz de Iris. En el campo de la transfiguración, se consideraron 5 cosas que simplemente no podían conjurarse de la nada, con el mundo mágico tan seguro de su imposibilidad, que lo declararon como una de las leyes de la magia. El primero fue la comida. El segundo eran criaturas mágicas. El tercero eran humanos, mágicos o no. El cuarto eran las pociones, aunque algunos argumentarían que realmente pertenecían a la misma categoría que la comida, solo que no todas las pociones estaban destinadas a ser ingeridas. Y finalmente, lo último que se consideró imposible de conjurar, fueron las formas de fe cristalizadas conocidas simplemente como leyendas. Sin embargo, era aún más extraño, ya que Dumbledore había confirmado que Shiro Bonilla era el hermano gemelo de Shirou Senju, por lo tanto, un descendiente de Muramasa, aunque no tenía idea de cómo podría ser eso, ya que Shirou Senju no tenía un hermano gemelo. Sin embargo, había conjurado una copia funcional de la leyenda de Masamune y ejercido su poder. Y era un hecho conocido que las leyendas solo podían ser manejadas por un pariente consanguíneo de aquel para quien nació la leyenda. Una espada legendaria que podía atravesar el mal mientras dejaba a los inocentes ilesos, con el poder incluso de cortar los residuos dejados por las maldiciones que impedían que el cuerpo supiera cómo curarse adecuadamente. Era una pena que Shirou no confiara más en compartir algo así con el mundo. Había un buen número de personas que sufrían maldiciones actualmente incontrarrestables para quienes la espada representaría una última esperanza de salvación. Porque Shirou creía que su vida estaría en peligro si la gente supiera algo tan maravilloso. No era como si una leyenda pudiera ser útil para alguien si la robaban, ya que solo funcionaban en manos de aquellos relacionados con la leyenda. Tampoco se podía robar un objeto conjurado de manera realista, ya que siempre desaparecían después de una hora más o menos de no recibir poder mágico. Pero no le correspondía a Dumbledore forzar el asunto. Los magos habían acumulado mayores secretos y tesoros para sí mismos y por motivos más egoístas. Quizás había más en esta espada de lo que Shirou le había dicho a Iris. O tal vez no era la espada de la que estaba advirtiendo, sino su habilidad para conjurar tal arma. Algo que debería haber sido imposible. Se ha quitado un gran peso de sus hombros. Me alegro. Pero todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer con sus familiares. Dumbledore dijo con una sonrisa, levantando un plato pequeño en su escritorio y ofreciéndoselo a Iris. ¿Gota de limón? Ah, no gracias. Respondió Iris, intimidada por la habitación y preocupada de que Dumbledore le preguntara cosas que no podía explicar. No podía saber que Dumbledore ya había echado un vistazo. He pensado un poco en qué hacer con los Dursley y los ayudaré a salir del problema. No quiero que lo que les pase pese sobre mi conciencia por el resto de mi vida. Pero no quiero volver a verlos nunca más. Dumbledore no pudo evitar sonreírle a la chica. Ella ayudaría a las personas que tanto la lastimaron, no por algún tipo de ganancia personal, pero antes no quería ser la responsable del sufrimiento. Ella era una buena chica, una decisión interesante, y una que requiere un tipo diferente de fuerza para poder tomarla. Dijo Dumbledore, asintiendo con aprobación.
Si eso es lo que quieres, está bien. Con el fragmento del alma de Voldemort desaparecido, tu vida ya no está en peligro. Será una lástima perder la protección sacrificial que tu madre te otorgó, pero eso siempre iba a ser temporal. ¿Cómo hizo? Iris comenzó, sus ojos se abrieron antes de darse cuenta de que se suponía que no debía saber sobre el fragmento del alma de Voldemort y cerró la boca. Tenía toda la intención de no contarle los secretos de Quirrell a nadie, ni siquiera a Dumbledore. Fue magia muy oscura lo que resultó en que ese fragmento de su alma anidó dentro de ti. Si hubiera estado dentro de mi poder, lo habría eliminado yo mismo, pero no pude encontrar un medio para eliminar el alma sin eliminar la tuya. También había creído que solo el propio Voldemort podría haberlo quitado sin matarte, aunque me alegro de ver que estaba equivocado. Dijo Dumbledore, asintiendo con la cabeza y sonriendo suavemente. No voy a preguntar cómo lo lograste, pero me alegro de que lo hayas hecho. Gracias, profesor. Iris dijo, confundida, pero contenta. Además, ¿cuáles son exactamente las condiciones para mantener viva la protección de mi madre? Dijiste que necesitaba quedarme con un pariente consanguíneo suyo durante al menos unos días al año, pero ¿qué constituye un pariente consanguíneo? Oh, esa es una pregunta interesante. ¿De quién fue la idea? Preguntó Dumbledore, rascándose la barbilla pensativo. Era de Rin. Iris respondió. Ah, sí. Supongo que ella haría esas preguntas. Dijo Dumbledore, su sonrisa se desvaneció al pensar en el terrible asunto que le había ocurrido a la chica. La razón por la que había decidido ir a un internado en el otro lado del mundo, al enfrentarse a su propia situación familiar, le había aplastado el alma. ¿Y cuál fue su sugerencia? Para crear algo a partir de los restos de mi madre o mi abuela. Iris dijo, es una idea muy interesante. Si quieres intentarlo, te sugiero que hables con Sella y Leis Reed. Su familia está involucrada en mucha alquimia que involucra la creación de vida artificial. Sugirió Dumbledore. Considerando su amor por el conocimiento, probablemente estarían dispuestos a hacerlo solo por la oportunidad de obtener conocimiento sobre el encantamiento de protección sacrificial. Aunque dependiendo de lo que les pidas que hagan, probablemente también querrán que les pagues. ¿No es que la fortuna de la familia Potter no podrá cubrirlo? ¿Las hermanas Ainsworth? Preguntó Iris, sorprendida de que Dumbledore estuviera sugiriendo a alguien que estaba en su lista de posibles sospechosos, incluso si eran las personas que Iris consideraba menos probables. Sí. Así es. Dijo Dumbledore. Me pondré en contacto con el ministro de magia y le informaré de tu decisión. Si no vas a volver con los Dursley, necesitarás una residencia diferente durante las vacaciones de verano, pero tenemos tiempo para decidir esas cosas. ¿Hay algo más que le gustaría discutir? No, profe, en realidad. Noté que algo mordió al profesor Snape en la noche con el troll. Va a estar bien, Iris dijo, tratando de sonar como una estudiante preocupada. Dumbledore la miró fijamente y luego se rió entre dientes. Ya veo. La señorita Tonks está tratando de reclutar estudiantes para hacer una pequeña investigación, y tú estás viendo a Severus como sospechoso, ¿correcto? Yo, ¿cómo lo supiste? Preguntó Iris. Todos ustedes pasan mucho tiempo con ella, y ha estado en medio de suficientes problemas a lo largo de los años para que yo sepa cómo es. Y Severus ha hecho poco para ganarse el cariño de sus alumnos. Dumbledore respondió recostándose en su asiento. Independientemente de cómo actúe, tengo la máxima confianza en el profesor Snape. No necesitas preocuparte por él y puedes sentirte libre de sacarlo de tu lista de sospechosos. ¿O no? Tampoco importa, incluso podría enfadarse contigo si renuncias a que sea un enemigo con demasiada facilidad. Gracias, profesor. Iris dijo, curiosa de por qué no les dijo que dejaran de intentar investigar cosas. No te estoy diciendo que te detengas, porque sé que no me escucharás. Y porque he aprendido a esperar cosas maravillosas de mis alumnos a lo largo de los años. Si fuera por ahí frenando tu creatividad, no sería de gran ayuda. Un profesor, ahora lo haría. Dumbledore dijo con un brillo en sus ojos, mientras la chica saltaba en su asiento. Que tengas una buena noche, Iris. Encontré la sangre y definitivamente era de Snape. Quirrell informó a los demás.
También asomé la cabeza para revisar el propio Cerberus. Es grande. No puedo ver cómo Snape no perdió esa pierna, junto con el resto de él. El Cerberus había sido todo lo que uno esperaría de un descendiente de una bestia divina. Enorme, poderoso incluso más allá de su tamaño, irradiando magia como un sol en miniatura y casi inmune a la hechicería misma. Incluso a Shirou no le hubiera gustado meterse con él, aunque la habitación en la que se encontraba limitaría su capacidad de maniobrar adecuadamente. Sus hombros rozaban el techo de 10 metros de altura cuando estaba de pie. Era un monstruo que podía enfrentarse fácilmente a un dragón de cerca. Incluso en un mundo donde era más débil, todavía era suficiente para intimidar a Shirou. Si estuviera en toda su fuerza, simplemente moviendo la cola habría derribado todo el castillo. Fue solo la edad y el poder del castillo de Hogwarts lo que le permitió contener tal criatura, ya que el castillo en sí era un fantasma noble. Un Cerberus. Un verdadero Cerberus. ¿De dónde sacaron uno? Rin dijo con completa incredulidad. Probablemente sea una de las criaturas mascota de Hagrid del profesor Cleburne. No sería la primera vez que alguno de ellos trae una criatura peligrosa clasificada con 5 estrellas al campus. Dijo Tonks, sin parecer muy preocupada por eso. Hay un espacio imposible de rastrear cerca, que tiene tanto una quimera como un gato ampus que los dos están cuidando. Escuché del profesor Cleburne que la pareja de alguna manera había logrado reproducirse, lo cual es aterrador de pensar, ya que estábamos bastante seguros de que ambos eran hombres. Uno quimera tenía piel y resistencia mágica, que superaba incluso a la de un dragón, incluso si carecían de la fuerza y el poder de fuego de un dragón, mientras que un gato ampus era un león de montaña de 6 patas, que podía hipnotizar a cualquiera con una mirada y tenía una fuerza física y una velocidad antinaturales. Tamaño, sin mencionar su alta inteligencia. Cada uno de ellos era un asesino de magos conocido y se consideraba demasiado peligroso incluso para intentar domesticarlos. Un híbrido de los dos podría ser una de las criaturas más mortíferas que jamás haya existido, pero Cleburne prácticamente se estaba orinando de emoción ante la perspectiva de criar a una criatura así desde que era un bebé. El único consuelo era que estaba atascado en un área imposible de rastrear, donde el espacio se estaba doblando mágicamente de una manera para asegurarse de que nadie, excepto un mago, pudiera entrar o salir, e incluso ellos necesitarían saber que estaba allí. Se considera que un Cerberus es tan peligroso como un dragón, si no más. Al menos hay registros en la historia de personas que derrotaron a un dragón. Nadie ha logrado matar a un Cerberus. Añadió Hermione, sin levantar la vista de su libro sobre criaturas mágicas. Puede que sean más difíciles de matar, pero no más difíciles de tratar. Según las leyendas, se puede aplacar a un cerbero poniéndole música o dándole un pastel. Shir dijo. Le puse un poco de música de arpa y se durmió directamente. Solo necesité unas pocas cuerdas. ¿Sabes tocar el arpa? Iris preguntó, pero detuvo a Shiro incluso cuando comenzó a abrir la boca. Lo sé. Lo sé. Tú también tenías un trabajo para eso. Shiro cerró la boca con una sonrisa. En realidad, tenía un arco que también era un arpa, pero si Iris quería hacer suposiciones, no la iba a corregir. Una vez, Umuko y Taiga lo obligaron a tocar el piano para tocar en un concierto nocturno esa vez, cuando el señor Yato estaba demasiado enfermo para tocar. Esa había sido una experiencia interesante, ya que era su primera vez en el piano y tuvo que aprender todo sobre cómo tocar a través del análisis estructural. ¿Por qué probaste si podías ponerlo a dormir? Preguntó Susana. Quería echar un vistazo alrededor de la habitación en la que estaba y determinar por qué estaba allí y por qué el profesor Snape había estado allí. Encontré una trampilla en el medio de la habitación, Shiro comenzó a explicar. Entraste en la habitación con el monstruo gigante que podría arrasar sin ayuda a todo un ejército de brujas y magos. Rin gruñó. Estaba dormido. Shiro dijo en una débil defensa. Si tuviera que adivinar, diría que el Cerberus se colocó allí para defender algo. Abrí la trampilla para mirar lo que había allí abajo, pero todo lo que vi fue una especie de hiedra mágica en el fondo de una caída de 60 pies. O un colchón para la caída, o, más probablemente, algún tipo de trampa. Decidí no intentar tomar una muestra. Hay más capas de defensa.
¿Un Cerberus no era lo suficientemente bueno para ellos? Luvia dijo con incredulidad. ¿Qué diablos están defendiendo? ¿El bastón de Merlín? ¿El tomo de Lefey? ¿Los rollos del Mar Muerto? Tal vez. O tal vez es algo pequeño. Iris dijo pensativa. Oye Shirou, ¿recuerdas ese paquete que Hagrid sacó de Gringotts cuando estábamos todos en el callejón Diagon? ¿Te refieres a la roca mágica? Shirou dijo, confundido. ¿Era una roca? Estoy bastante seguro de que lo era. No lo toqué, así que no sé su naturaleza exacta, pero básicamente estaba en el equivalente a una bolsa de papel marrón, por lo que mi clarividencia podía ver bastante bien su naturaleza mágica. Shirou admitió. No es que pudiera encontrarle cara o cruz. Parecía que era una roca que de alguna manera estaba en todos los estados de la materia a la vez, siendo sólido, líquido, gas y plasma, todo al mismo tiempo. Suena como algo alquímico. Luvia tarareó. Si es así, era una herramienta o reactivo alquímico lo suficientemente valioso como para garantizar su propia bóveda personal de alta seguridad en Gringotts. Conté al menos 2 dragones y 6 trolls de seguridad en su perímetro. Sin mencionar todos los encantamientos en la bóveda en sí, y las líneas de maldición a lo largo de la ruta también. Dijo Shirou, revelando lo bien que había sido capaz de mantener sus sentidos durante el confuso viaje en carro hasta la bóveda. Y sea lo que sea, también garantizó la primera ruptura exitosa en la historia de Gringotts. Iris dijo, sorprendiendo a todos en la mesa. Recuerdo haber leído en un periódico que asaltaron Gringotts el día que estuvimos allí, poco después de que nos fuéramos. El artículo decía que la bóveda había sido desalojada ese mismo día. Los ojos de Shirou se abrieron. No hice la conexión. Admitió, luego entrecerró los ojos. El profesor Quirrell había pasado por el caldero chorreante ese día. Así es. Iris asintió, recordando su primer encuentro con el hombre. Muy bien, ahora estamos llegando a alguna parte. Rin dijo, sonriendo felizmente. Tenemos un posible motivo y una posible conexión con un segundo crimen. Que Quirrell estuviera en el callejón Diagon en el momento del robo no es suficiente evidencia. Mucha gente va allí. Señaló Susana. Podemos pedirle a Tom que hable con los otros encargados de la tienda, ver si tienen algún recibo antiguo que muestre que estuvo allí por una razón diferente. Iris sugirió. Es posible que no le den ese tipo de información a un barman, pero estoy bastante seguro de que responderán una consulta hecha por Madelle. Especialmente si lo sacará de su tienda. Hablaré con él sobre tener una reunión no oficial búsqueda. Dijo Tonks sin poder contener su emoción por su repentino progreso. Iré a la biblioteca y veré si podemos determinar qué tipo de artículo es esta roca mágica. Dijo Hermione. Me uniré a ti, dijeron Rin y Luvia mientras se levantaban juntas de sus asientos, luego intercambiaron miradas. Estoy pensando en explorar la oficina del profesor Snape. Solo un recorrido con los ojos para ver si hay signos evidentes de un intento preparado para atravesar las defensas que sean. Quiero preguntarle cómo obtener acceso a la sección restringida de la biblioteca de todos modos. Shir dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Susana. Eso es, hay algo no relacionado que espero investigar. Shirou dijo, mirando hacia Iris. Sabía que ella no quería que mucha gente supiera de sus problemas con sus parientes. Le tomó mucho tiempo contarle al respecto y un poco de apoyo para que consultara a Rin. Si bien Shirou argumentaría que no necesitaba mantener esto en secreto, era asunto suyo y sus sentimientos, por lo que los respetaría. No podían estar seguros de que Leisrit aceptaría ayudar a hacer algo que contuviera parte de la esencia de la madre de Iris para recargar la protección de la niña. Entonces Shirou planeaba leer sobre simulacros, un tipo de golem diseñado para tener la misma firma mágica y biológica que la persona en la que se basaron. No estaba seguro de si existían en este mundo, pero si existieran, serían una posible solución. Si le digo al profesor Snape que quiero aprender a hacer algo con pociones y alquimia que no se puede hacer con la varita, podría darme permiso. Dijo Shirou, como si no le importara si Snape decía sí o no. No puedo creer que seas su alumno favorito. Dijo Tonks, mirando a Shirou. Shirou todavía se enfadaba cada vez que Snape encontraba una razón, pero rara vez la encontraba.
Incluso inventar una razón para enfadarse con Shiro era difícil, considerando lo educado que podía ser. Y si había algo que el profesor Snape respetaba, era alguien que fuera hábil con las pociones. La semana pasada, la poción de uno de los otros Hufflepuff explotó y Rocío jugó por todas partes. Shiro protegió la poción de Susan mientras dejaba que la suya se arruinara y luego, en lugar de empezar de nuevo, logró recuperarla. Rin dijo: deberías haber visto la mirada de respeto a regañadientes que Snape le dio. Tan injusto. He estado mejorando mucho mis pociones, pero el imbécil todavía me resta puntos. Iris se quejó. No puedo creer que Dumbledore insista en que es inocente. Así es como es Snape. Nunca ha sido simpático, pero tiene un historial de proteger a sus estudiantes. Tonks admitió a regañadientes. Pensándolo bien, su franqueza sobre haber sido herido podría deberse a que Dumbledore le ordenó que se asegurara de que la habitación estuviera segura mientras los otros profesores se ocupaban del troll. Según Madelle, jugó como agente doble durante la guerra. Ser un agente doble inherentemente significa que nadie sabe de qué lado estaba realmente. Shiro señaló. Sabiendo esto, sabemos a ciencia cierta que no podemos confiar en él por completo. Seríamos tontos si le quitáramos los ojos de encima. Eso es exactamente lo que dijo Madelle también. Algunas personas cuestionan mi afirmación de que la razón por la que la gente se estremece ante el nombre de Voldemort es debido a un hechizo que hace que las brujas y los magos que lo escuchan sientan un miedo irracional. Solo lo digo porque tiene algún tipo de sentido lógico. De lo contrario, tienes la extraña situación en la que los nacidos de Muggles, que alguna vez habían escuchado el nombre en voz alta antes, tenían tanto miedo que jadeaban horrorizados cada vez que alguien lo decía. Lo cual simplemente no tiene sentido. Tampoco se nos da una razón de por qué reaccionan de esa manera, ya que el tabú sobre su nombre que rompe hechizos no estaba vigente durante la Primera Guerra. Al menos, nunca se mencionó que existiera antes. El estremecimiento se debe a los hechizos de Voldemort, ya que Harry es inmune a la magia de Voldemort y, por lo tanto, no tiene miedo, también tiene sentido. Capítulo 14. No puedo creerlo, vamos a ver la espada legendaria en la piedra. Es como un sueño hecho realidad. Luvia chilló, como una chica que va a ver a su banda de chicos favorita. Cálmate. Nos estás avergonzando. Rin siseó a la chica, mirando alrededor del gran comedor, donde muchos ojos estaban puestos en su grupo. Al ser un grupo formado por miembros de todas las casas, eligieron sentarse en la mesa que les resultó más acogedora, que resultó ser Gryffindor, por extraño que parezca. Si bien todos los Gryffindors levantaron una ceja ante Luvia, ninguno iba a rechazar a una invitada de Iris, ya que ella era la pequeña ídolo de la casa, su niña dorada, y después de los eventos con el troll, los Gryffindors mayores declararon unánimemente que Shiro era uno de los suyos, sin importar lo que dijera el sombrero, y le darían fuertes palmaditas en la espalda y felicitaciones donde quiera que fuera. Pero incluso si habían sido bienvenidos a la mesa de Gryffindor, eso no significaba que no hubieran recibido miradas de todo el gran comedor mientras esperaban su correo. No esperaré que una bruja japonesa como tú lo entienda. Luvia resopló con enojo. Caliburn es más que una simple espada. Es una leyenda sagrada creada por el mismo Merlín y es un símbolo de la noble historia de nuestra nación. Gran Bretaña no es el único país con leyendas sagradas. Confía en mí cuando digo que solo mirar una no es tan especial, y no es como si alguien pudiera utilizarlas. Rin dijo desdeñosamente hacia su odiado rival. Háblame cuando alguien realmente saque la espada. Entonces tal vez veamos algo interesante. ¿Qué quieres decir con usarlos? Iris preguntó, haciendo todo lo posible por no mirar hacia Shiro mientras preguntaba. Las leyendas son lo que ellos llaman las formas cristalizadas de la fe. Al igual que con toda la magia, cuando suficientes personas creen que algo tiene poder, esa creencia se convierte en poder real. Cuanta más gente cree y cuanto más tiempo existe, más poderosa se vuelve. Una leyenda es cuando ese poder se manifiesta en un elemento conectado a esa creencia. Pero, por lo general, solo pueden ser utilizados por personas que tienen una relación de sangre con los héroes que originalmente manejaban los elementos.
Rin explicó por el bien de Iris, ya que Hermione ya había investigado todo lo que pudo sobre la espada en preparación para el viaje. Caliburn es una espada increíble con poderes increíbles, pero solo si puedes encontrarte un descendiente de sangre o una reencarnación del rey Arturo. De lo contrario, es solo una espada ordinaria, aunque hermosa. Pero la reaparición de Caliburn es una prueba de que el rey Arturo ha regresado. Luvia insistió. Ha regresado y arreglará todo. Detendrá los conflictos sin sentido y restaurará la paz y el orden en Gran Bretaña. Tal vez. Rin dijo, aunque no parecía convencida. Iris no estaba realmente escuchando. Estaba pensando en lo que dijo Rin acerca de que las leyendas solo pueden ser manejadas por un descendiente de un héroe legendario. ¿Podría Shiro estar relacionado con ese maestro herrero en la leyenda que le había estado contando? Fue mientras Iris se preguntaba esto que las lechuzas llegaron en su forma habitual, llegando de quién sabe dónde e inundando el aire alrededor de los estudiantes antes de bombardear a las personas que también debían entregar el correo. En realidad, Iris nunca había recibido correo que le importara, además del Nimbus 2000, pero Edwig aún bajaba de la lechucería para verla y exigir algún tributo, que a menudo tomaba la forma de huevos y salchichas. Una lechuza común de tamaño mediano aterrizó frente a Rin, con una carta escrita en japonés. Presumiblemente una carta de casa, pero en lugar de abrirla, Rin solo miró con enojo a la lechuza lo suficientemente fuerte como para ponerla nerviosa antes de suspirar irritada, darle algo de comida a la lechuza, luego tomar la carta y quemarla con magia sin barrita sin haber mirado nunca. En los contenidos, ¿está todo bien? Iris le preguntó a Rin nerviosamente. Correo basura. No te preocupes por eso. Rin respondió brevemente. Los ojos de Iris se dirigieron a Shirou, el único que habría podido leer lo que estaba escrito en el frente de la carta y parecía un poco preocupado, ya que había leído quién era el remitente y sabía que era del padre de Rin. Pero también sabía que no debía intentar empujarla. Rin les diría en su propio tiempo, y si no lo hacía, ninguna fuerza en la tierra haría que esa chica obstinada divulgara algo. Aún así, la preocupación de Iris por su amiga duró hasta que Hermione, que había recibido una copia del diario El Profeta, hizo un escupitajo, rociando su jugo de calabaza por todo el frente del periódico, atrayendo la atención de todos. No puedo creerlo. No tienen vergüenza en absoluto. Se atragantó mientras miraba la primera página con horror. ¿Qué? ¿Qué es? Preguntó Iris, mirando el papel por encima del hombro de Hermione. El título del artículo era Monstruo en Hogwarts, lo que Iris asumió se refería al ataque de los trolls, que en cierto modo lo era. El último día de octubre, alguien dejó que un troll de montaña adulto entrara en los pasillos del Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts. Pero si bien el troll es una bestia peligrosa y aterradora, palideció en comparación con lo que ya acechaba en esos sagrados salones bajo la apariencia de un estudiante. No era una historia sobre el troll, era una historia sobre Shirou, completa con una imagen de los restos del troll, una imagen muy espantosa por decirlo menos. Había citas aparentes para estudiantes de Hogwarts, que describían la fuerza y la brutalidad inhumanas de Shirou, y el miedo que podía inducir con solo una mirada. Aparentemente, la gente estaba llamando para que sacaran a este monstruo de Hogwarts. No me di cuenta de que podrías tener sangre en un periódico. Shirou dijo, sin parecer tan preocupado por lo que vio. Eso no es un periódico, es un maldito tabloide. Rin se enojó furiosamente. ¿Quién lee esta basura? Es el periódico más popular en Magical Britain, desafortunadamente. Luvia dijo con disgusto. Nadie realmente va a creer esto, ¿verdad? Iris dijo, mirando el papel con el ceño fruncido. Quiero decir, ¿quién creería que Shirou realmente es una especie de monstruo? En realidad, dijo Susan nerviosa. Realmente no has estado prestando mucha atención en nuestras clases, ¿verdad? ¿Eh? Iris dijo, mirando a la chica de Hufflepuff que miraba hacia la mesa de su propia casa. En nuestra casa, los estudiantes mayores, aquellos que son amigos de Tonks, están bien con Shirou, pero los estudiantes más jóvenes, Shirou ha estado durmiendo en la sala común de la casa recientemente, porque sus compañeros de cuarto, Justine, Ernest y Wayne, están demasiado asustados. Estar cerca de él. Susan admitió débilmente. Estás bromeando. Iris dijo con horror, mirando hacia la mesa de Hufflepuff.
La mayoría de los Hufflepuff suelen ser amigables y leales, pero no son muy valientes y, en primer lugar, nunca se vincularon con Shirou. Susan dijo, mostrando su decepción en su propia casa. Un troll era algo aterrador para la mayoría de las brujas y magos. Algo que podría despachar a un troll sin esfuerzo también era algo de temer. Las imágenes de lo que había sido del troll que se filtraron ciertamente no ayudaron. El artículo probablemente sea solo otro intento de calumniar el nombre de Dumbledore, diciendo que deliberadamente dejó que algo peligroso entrara a la escuela. Hicieron lo mismo antes con acusaciones infundadas de que algunos estudiantes eran hombres lobo. Es solo que la política es política, aunque realmente hay rumores en la escuela que dicen que Shirou no es completamente humano. No es que hubiera nada malo si no lo fueras. Luvia agregó rápidamente. Cualquiera que siempre insista en la pureza de sangre en la Gran Bretaña mágica ha olvidado sus raíces. El propio Merlín era hijo de un mugle y un demonio, pero es el mago más célebre de la historia. Y un buen número de los caballeros de la mesa redonda tenían sangre no humana en ellos. Se decía que el mismo rey Arturo tenía sangre de dragones corriendo por sus venas. E incluso figuras famosas más antiguas habían sido hijos de gigantes y espíritus superiores, como Bran el Bendito y Cuchulain. Luvia creía que Shirou podría no ser completamente humano. De cualquier manera, sus opiniones sobre el tema de la pureza de la sangre parecían haber sido populares entre la multitud de Gryffindor. No me di cuenta de que ese tipo de rumores estaban circulando. Iris dijo suavemente. Comenzaron en su mayoría en Slytherin y Ravenclaw, por lo que no hay muchos de ellos en Gryffindor, pero ha sido un tema popular en las otras casas. Rin dijo con un tono que decía que hacía tiempo que había perdido la esperanza en la humanidad. Casi todos en Ravenclaw tienen su propia teoría sobre las posibles criaturas mágicas con las que Shirou podría estar relacionado. La mayoría parece pensar que un brownie es una apuesta segura, pero algunas de las chicas proponen a Incubus y Bella. Esas últimas palabras fueron acompañadas por una sonrisa dirigida a Shirou. Rin realmente no necesitaba escuchar eso. Shirou dijo, finalmente pareciendo perturbado, para el placer de Rin. Un brownie. Ya sabes, en realidad podría haber ese. Iris dijo, pensando en lo poco que sabía sobre los útiles espíritus domésticos. Sí, bueno, aunque los brownies suelen ser espíritus buenos y serviciales, cuando se enojan, se convierten en bogarts, que son cambiaformas que toman la forma de tus peores pesadillas y se alimentan de tu miedo. Rin dijo con un resoplido, explicando que sus compañeros de casa no estaban siendo amables con su elección de criatura. Sabes, en realidad podría haber esa. Repitió Iris, recibiendo una palmada en el hombro de Hermione. ¿Estás bien? Hermione le preguntó a Shirou. Estoy bien. No es que algo vaya a salir de esto. Si un medio duende puede enseñar aquí, probablemente no haya ninguna regla en contra de que yo sea un estudiante, independientemente de mi estado biológico. No es como si me estuviera rompiendo. No hay reglas, así que no voy a ser expulsado. E incluso si lo hiciera, y rompieran mis varitas, Dumbledore es mi tutor legal. Terminaría todavía en Hogwarts, como Hagrid. Shirou dijo, su cabeza gesticulando hacia el gran hombre. Si la gente me exige algún tipo de análisis de sangre, está bien. Soy un humano de pura sangre. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Shirou, la gente te llama monstruo. Dijo Susan, infinitamente más alterada que él. Te obligan a dormir en el carruaje. Solía dormir en el piso de un cobertizo. El entrenador no me molesta. Shirou respondió encogiéndose de hombros. No se dio cuenta de las miradas de horror que venían de la mayoría de las personas que lo escucharon, con Iris dando una mirada triste de comprensión. Como no vio esto, no aclaró que estaba durmiendo en ese cobertizo porque trabajaría hasta que estuviera demasiado cansado para caminar a su cama, o se desmayara del dolor de practicar su magia sin haber abierto los circuitos mágicos. No porque alguien lo encerrara en un cobertizo todas las noches. Antes de que Shirou pudiera mirar hacia arriba y ver sus rostros, un par de manos se colocaron en cualquiera de sus hombros y encontró a los gemelos Weasley, Fred y George, sonriéndole. ¿Qué es esto que escucho? Están haciendo dormir al monstruo residente de Hogwarts en el vagón. No podemos tener eso, ¿verdad?
¿Qué pasa si se pone de mal humor por una mala noche de sueño? Todos estaríamos en serios problemas, ¿no, Fred? Eso haríamos, George. La pareja hizo su habitual conversación de ida y vuelta antes de levantar la vista de Chirou y gritar al otro lado de la mesa. Hola Ron, exclamación de cierre, ¿sí? Su hermano menor le devolvió la llamada. Tu dormitorio tiene una cama vacía, ¿verdad? Fred dijo, ¿te importaría prestárselo a nuestro hombre bestia aquí? Agregó George, sacudiendo el hombro de Chirou para asegurarse de que Ron supiera de quién estaban hablando. ¿Las reglas permiten cosas como esa? Preguntó Ron. ¿A alguno de nosotros le importa? Preguntaron Fred y George a la vez. Buen punto. Si Neville y Seamus están de acuerdo con eso, no veo por qué no. Ron respondió. Escucha ese pequeño puff. A partir de ahora te acostarás con los Griff. Fred y George dijeron. No necesitas agradecérnoslo. Es lo menos que podemos hacer para salvar a nuestro precioso buscador. Además, el hecho de que Hermione e Iris estuvieran en ese baño fue culpa de Ronald. Dije que lo sentía. Deja de mencionar las cosas. Gritó Ron, su rostro completamente sonrojado. Bueno, gracias a todos por la invitación. Haré todo lo posible para no ser un inconveniente. Chirou dijo cortésmente, recibiendo resoplidos de risa de Fred y George. Fue entonces cuando apareció la profesora McGonagall, diciéndoles a los estudiantes de primer año que se reunieran y que se dirigirían a Hogsmeade. Varios profesores habían bajado del castillo con los jóvenes estudiantes, incluidos el profesor Dumbledore, Snape, Quirrell y Sella y Leys Reed. Todos los sospechosos del incidente del troll. Dumbledore se lo tomó más en serio de lo que aparentaba y no iba a dejar a los sospechosos solos en el castillo mientras él no estaba. El viaje en carruaje desde el castillo hasta Hogsmeade fue relativamente corto, pero teniendo en cuenta la zona montañosa, Iris se alegró del viaje, ya que caminar habría sido difícil para las piernas e incómodo, ya que estaban obligados a usar su uniforme escolar. Túnicas, para que pudieran identificarse fácilmente como estudiantes de Hogwarts, a diferencia de los niños mayores, a quienes se les permitía usar ropa informal cuando iban a Hogsmeade. Al principio, Iris y las otras chicas pensaron que los carruajes se arrastraban solos debido a algún tipo de magia, pero Chirou insistió en que había criaturas tirando de ellos. Grandes caballos esqueléticos con pieles coriáceas y alas de murciélago. Ninguno de ellos podía ver nada, pero habían aprendido a no dudar de Chirou cuando decía que podía ver algo. Siempre parecía tener un sexto, séptimo, octavo y noveno sentido. ¿Quiénes eran ellos para interrogarlo con sus meros 5 sentidos? El pueblo de Hogsmeade era bastante grande, si se considera que toda la población de magos de Gran Bretaña solo podía formar una gran ciudad singular. Probablemente la razón por la que Hogsmeade fue el único asentamiento puramente mágico en Gran Bretaña, porque simplemente no había una población lo suficientemente grande como para justificar más de uno. Lo cual era extraño, considerando que existían familias de conejos como los Weasley, y si no lo mataban, un mago podría vivir hasta los 200 años con la atención médica y las pociones adecuadas. Era extraño para Iris pensar en Dumbledore como alguien de mediana edad según los estándares de los magos, ya que tener 110 años entre los magos era como tener alrededor de 60 entre los muggles. Pero el ascenso ocasional de los señores oscuros y varios otros conflictos parecían limitar su población. Pocos magos han muerto alguna vez por causas naturales. Incluso si no son asesinados, ocasionalmente solo tendrían accidentes mágicos y se suicidarían. Hogsmeade tiene 32 estructuras diferentes, si incluyes la Casa de los Gritos, la mitad de las cuales son empresas privadas. Dijo Hermione, como si leyera un folleto de viaje. Aunque antes de la aparición de la espada original del rey Arturo, no había nada aquí que pudiera llamarse una atracción turística, y los negocios en su mayoría solo tratan con estudiantes de Hogwarts. Desde tercer año en adelante pueden visitar Hogsmeade 2 veces al mes como fines de semana designados. Gracias, señorita guía turística. Iris dijo sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco hacia Hermione. ¿En serio investigaste esto también? Yo lo leí antes de venir a Hogwarts. Estaba en Hogwarts. Una historia. Dijo Hermione a la defensiva. Todavía no puedo creer que te las arreglaste para mantenerte despierto durante ese libro.
Shirou dijo con un movimiento de cabeza. Y la gente dice que no soy humano. Hermione hizo un puchero cuando Iris soltó una carcajada. Basta de molestar a Hermione. Estamos aquí. Rin dijo cuando el carruaje se detuvo. Todos los niños salieron al mundo y fueron recibidos por la vista de 100 pequeños puestos instalados, como si se estuviera celebrando un festival. Lugares que venden comida y bebida a precios excesivos, y camisetas que dicen intenté sacar la espada de la piedra. Estaban tan densamente agrupados, que en realidad tomó algunas maniobras para ver a través de todo y hacia la gran piedra en el centro de todo, con una hermosa espada azul y dorada que sobresalía de ella. Cientos de magos y brujas se habían reunido de todas partes de la tierra y estaban tratando de sacar la espada. Un hombre flaco la rodeaba, mostrando sus músculos inexistentes en una exhibición como un luchador profesional ante una audiencia, ante las risas y las trampas de todos antes de acercarse a la espada y comenzar a tirar de ella de manera cómica antes de resbalar y cayendo sobre su trasero de una manera que parece escenificada. Esto se siente tan mal. Iris dijo mientras miraba todo, mientras el hombre se alejaba bromeando, antes de que un grupo de personas lo reemplazara para tomarse una foto con la espada, todos ellos haciendo muecas. Es la naturaleza humana, desafortunadamente. La profesora Leisrit, que estaba a cargo de su pequeño grupo, dijo con los brazos cruzados mientras observaba la reunión. Las leyendas generalmente se consideran tesoros naturales, demasiado sagrados para que el hombre común juegue casualmente con ellos, y se encierran en algún rincón secreto. Pero desde su reaparición, nadie ha sido capaz de mover Caliburn, y su historia exige que todos tener la oportunidad de tratar de sacarlo de la piedra. Así que ahora se ha convertido en una trampa para turistas, y ha aparecido un grupo de idiotas con la esperanza de ganar dinero rápido. La gran historia de nuestro país. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Dijo Aluvia, mirando a los magos y brujas en su mayoría extranjeros. Me siento obligado a preguntar, ¿nada es sagrado? Rin dijo, sonando casi herida a nivel espiritual por lo que vio. El profesor Dumbledore nos trajo aquí para desilusionarnos, para que todos nos concentráramos en nuestros estudios en lugar de soñar despiertos con la espada. Supongo que probablemente sabía que sería así. Bueno, puedes considerarme completamente desilusionado. No es que antes le hubiera importado mucho la espada. Si bien su abuela había sido británica, miembro del mismo árbol genealógico que Luvia, ella misma no tenía sentimientos reales de apego al Reino Unido o sus leyendas. Aunque cuando apartó la mirada de la desgracia que tenía frente a ella, vio el rostro de Shirou y parpadeó sorprendida, cuando el chico temblaba con una rabia apenas contenida. «Shirou, ¿qué pasa?», preguntó Rin, atrayendo la atención hacia él. Se orinaron encima. Shirou gruñó, demasiado enojado para pensar con claridad, ya que una sola mirada fue suficiente para decirle todo lo que había sucedido en la semana desde que colocó la espada en la piedra. Algún cabrón borracho orinó en su espada. Saber había sido su compañero preciado, una persona por la que sentía un respeto infinito, y Caliburn había sido su recuerdo preciado. Había visto la legendaria espada en sus sueños desde que tenía 7 años. Para él, Caliburn era algo personal y querido, algo que podría hacerlo sentir avergonzado por todos sus defectos, simplemente tocándolo fuera de la mayor necesidad, y lo estaban tratando como una broma. Se había dicho a sí mismo que el destino vigilaría a Caliburn y se aseguraría de que terminara en las manos adecuadas. Eso había sido lo suficientemente bueno para él. Pero ver la falta de respeto que se estaba mostrando casi hizo que Shirou quisiera arrebatar la espada del suelo, golpearlos a todos contra el suelo y luego buscar al elegido él mismo, en lugar de esperar su llegada. ¿Su espada? Iris dijo, confundida, pero sin cuestionar cómo sabía sobre la orina. Un desliz de la lengua. El inglés no es mi primer idioma. Shirou dijo, tratando de controlarse mientras todos lo miraban. Bueno, recuerden que deben quedarse conmigo durante el transcurso del viaje, ¿de acuerdo, niños?, dijo Leisrit, recibiendo asentimientos del grupo. Este día había sido el turno del primer año para ir de viaje, y el segundo año había ido el día anterior. Hubo 42 alumnos de primer año, divididos en grupos de 6, cada uno con su profesor acompañante.
Si bien los estudiantes eligieron quién estaba con ellos, se les asignó un profesor al azar, y resultó que aterrizaron en el profesor Leisrit. Pero si iban a quedarse con un presunto ladrón, podrían haberlo hecho mucho peor. Al menos no era Snape. A Iris le gustaba, y no pensó que sería una persona involucrada en soltar a un troll con niños. Aunque solo sea por la cantidad de esfuerzo que implica hacerlo. Las hermanas Ainsburn tampoco encajaban en su perfil de sospechosas, ya que ninguna había sido profesora el tiempo suficiente para tener un conocimiento detallado de las defensas de la escuela. La única razón dada por la que eran sospechosos fue porque Leisrit estaba demasiado relajado para ser considerado un maestro normal, y porque la pareja era alemana, algo que conllevaba cierto estigma en el mundo mágico, por razones que estaban más allá de la comprensión de Iris. Shiro tampoco sabía qué pasaba con Alemania, pero no se apresuró a descartar a ningún sospechoso. Aparentemente, su antigua escuela tenía un asesino internacional retirado como profesor de historia, que había estado cometiendo asesinatos en la ciudad y casi había matado al propio Shiro. Si fuera alguien que no fuera Shiro, ella habría dicho tonterías. Aunque escuchar como un maestro de escuela Muggle era lo suficientemente hábil como para que Shiro lo llamara aterrador fue algo difícil de tragar. Los aurores que hacían guardia en la aldea los estaban esperando, por lo que todos tuvieron que retroceder y dejar que los estudiantes de Hogwarts tuvieran prioridad. Se dio un recuento de la historia de la espada, mientras que Shiro se quejó por lo bajo en japonés, y luego se les permitió a los niños intentar sacar la espada de la piedra, si les apetecía. Iris realmente no esperaba nada, y si Luvia no le hubiera dado un empujón por detrás, probablemente no habría hecho el intento. No le gustaba que todos la miraran, y aunque la gente había estado bromeando antes, nadie bromeó cuando la niña que vivió se acercó a la espada. Caliburn dejó a Iris confundida. Era una espada hermosa, coloreada en azules y dorados, y tenía una ligera presencia, pero cuando la comparó con el arma que Shiro había sostenido frente a ella, fue como comparar una fotografía del océano con la real. Simplemente faltaba algo. Una sensación de epicidad. Una parte de ella se preguntaba si la espada de Shiro había sido la mejor espada, pero sentía que no era la espada, sino la falta de un portador. Sin su rey, Caliburn era una sombra de su verdadero yo. Iris agarró la empuñadura de la espada y mientras todos la observaban, dio un tirón. Como era de esperar, no pasó nada. ¿Qué esperaba nadie? Ella era una niña. Por supuesto, ella no era el rey Arturo renacido, pero todos parecían decepcionados de todos modos, como si realmente creyeran que ella podría llevarlo a cabo. Bueno, estoy completamente avergonzado. ¿Podemos volver al castillo ahora? Iris murmuró mientras regresaba con el resto del grupo. No te preocupes. Casi hemos terminado con la parte educativa del viaje. Después de eso, puedes ir de compras como cualquier otro estudiante que suele venir a Hogsmeade. Leisrit dijo encogiéndose de hombros. ¿Estás listo, Shiro? Leisrit había dejado de llamar a Shiro Benilla por razones que Iris no entendía, ya que parecía ser el único estudiante del que no usaba su apellido, excepto cuando había dos miembros de la misma familia en la habitación. Shiro miró la espada durante unos segundos antes de negar con la cabeza. Creo que pasó. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Luvia. No hay necesidad. Ya conozco los resultados. Shiro dijo con un movimiento de cabeza. ¿Qué pasa, Emilia? ¿Tienes miedo de recibir una retribución divina si alguien como tú toca la espada sagrada? Malfoy dijo con una sonrisa. Cállate, Malfoy. Iris medio gruñó. Deseaba que el idiota simplemente aprendiera a no meterse con ellos. No necesito que Caliburn me diga que no soy digno de ser rey. Yo mismo lo sé. No sería capaz de hacer los compromisos que se requieren para ser un buen rey. Soy demasiado egoísta para hacer tal cosa. Cosa por el bien mayor. Shir dijo. Dudo que alguna vez se te haya ocurrido lo que se necesita para sacar la espada de la piedra. Hay una razón por la cual el rey Arturo tuvo éxito donde su tío fracasó, y no tiene nada que ver con la sangre real. El peso de esa espada es más de lo que un mocoso como tú puede siquiera comprender. Iris parpadeó sorprendida ante Shiro y luego se sintió algo avergonzada de sí misma. Avergonzado por haber tocado siquiera la empuñadura de la espada sin entender lo que significaba sacarla. Vamos.
Shirou dijo, dándose la vuelta para irse. Aunque no dio más que unos pocos pasos antes de que un grito lo detuviera. «Shirou, cuidado». Hermione gritó, y el niño se dio la vuelta en un instante, una espada se materializó en su mano mientras Malfoy levantaba su varita hacia la espalda expuesta de Shirou. Shirou no tenía miedo. Malfoy no era hábil con la magia. Nada de lo que pudiera producir sería capaz de encontrar compra en el cuerpo de resistencia mágica de Shirou, ya que sus circuitos lo eliminarían. Pero ayudó a ventilar en el lado de la precaución. Canzón y Bakuya eran hojas hechas de meteorión, un material conocido por ser altamente resistente a la magia y un veneno natural para las criaturas fantasmales. Sin mencionar que su leyenda aumentaría su propia fuerza y resistencia mágica mientras lo sostuviera como un par. Con ambos, Shirou podría acumular un hechizo de cast, al menos, uno de sus más ligeros. Pero Malfoy ni siquiera logró lanzar ningún hechizo. 2 rayos, uno de luz roja y otro azul, golpearon a Malfoy. El rojo golpeó su varita, que fue arrancada de su mano y salió volando lejos de él, mientras que el azul golpeó su cuerpo, paralizando instantáneamente todas sus extremidades, causando que se derrumbara en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Esto fue inesperado, pero lo que hizo que Shirou se congelara y su corazón diera un vuelco fue la voz que acompañó estos eventos. Parece que Hogwarts se ha negado a enseñar a sus estudiantes las consecuencias de sacar la varita con la intención de atacar. Dijo una voz familiar. Uno que estaba tan cansado como el rostro del hombre que lo entregó. Un hombre, vestido todo de negro, con camisa negra, traje negro, pantalón negro y corbata negra, con cabello color medianoche y ojos oscuros que parecían brasas. Incluso su piel era oscura y las líneas en su rostro lo hacían parecer mayor de lo que realmente era. A pesar del sol de media tarde, solo mirarlo daba la impresión de que era de noche, con sus rasgos recortados por un fuego. Se veía exactamente igual a como lo recordaba Shirou. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Sabes quién soy? Malfoy dijo enojado desde el suelo. Parecía que su boca todavía era capaz de moverse. Solo espera hasta que mi padre se entere de esto. Dudo mucho que tu padre haga algo. Alastor Moody resopló cuando el Auror se unió a ellos, divertido por el joven Malfoy recibiendo su merecido por poner su varita en la espalda expuesta de alguien. Lucius Malfoy sabe mejor que pelear con Kiritsugu Emiya. Es hora de mi diatriba contra Hufflepuff. Se supone que la casa Hufflepuff es la casa de los amistosos, leales y trabajadores, pero si realmente les prestas atención, los Hufflepuff en el año de Potter no son ninguna de esas cosas en los primeros libros, con Susan como una posible excepción, mientras continuaba siendo amiga de Hermione durante tiempos difíciles. La casa Hufflepuff fue el origen de las acusaciones de que Harry estaba detrás de los ataques del basilisco y de las insignias posteriores de Potter apesta. Lo cual mostraron con orgullo en la cara de Harry, a pesar de que supuestamente eran amigos de él el año anterior. No exactamente leal o amistoso. Hasta el libro 5, eran bastante cobardes, paranoicos, a menudo mezquinos y nada leales. Pero a todos les faltaba conciencia de ello. Uno en particular continúa mostrando esos rasgos también más adelante. Es el problema inherente al sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador clasifica a las personas en función de sus percepciones, tanto de sí mismos como de sus propios valores. Si alguien que es un completo cobarde piensa que es valiente, entonces el sombrero no puede decir que es un cobarde. Un buen ejemplo es como Malfoy piensa que es inteligente y ambicioso, pero es tonto como un ladrillo y su única ambición es recibir lo que básicamente ya se le prometió al nacer. Para aquellos de ustedes que saben de D&D, piensen en ese tipo que interpreta a Paladín, dice ser Lawful God, pero es un vagabundo asesino. Pero él escribió en su hoja de personaje que es legal bueno, así que eso es lo que es y te equivocas si dices lo contrario. Ya sabes. Ese imbécil. Entonces, cuando la gente piensa que es amigable, trabajadora y leal, y piensa que valora esos rasgos, pero realmente no lo es, igual entra en la casa Hufflepuff. La casa Hufflepuff, al menos una parte de ella, es la manifestación de las personas que piensan que son amigables, porque constantemente se rodean de personas de ideas afines y viven en una burbuja donde su comportamiento se considera aceptable, pero en realidad son Karens. Y Dios, cómo odiamos a los Karen.